iremos avanzando en función de los ejes temáticos. Hoy día partimos con números, la próxima semana continuamos con otros elementos. Les voy a subir el cronograma también a Schoology para que vayan siguiendo y vayan viendo las clases que se avecinan. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, ¿cierto? 7 de agosto, nos enfrentamos al eje temático de números y el tema es conjuntos numéricos. Hoy día la idea es que logremos aprender a operar y ordenar los números enteros racionales, reales, complejos, etc. ¿Ya? El contenido teórico de la clase de ejercitación de hoy día está en el curso de matemáticas, ¿ya? Así que los que quieran repasar después la parte teórica, ¿cierto? La parte conceptual, pueden descargar la clase de matemáticas. Hoy día vamos a ejercitar. Ya, y vamos a partir calentando motores con algo bastante simple, la verdad. Pero ahí vamos a ir viendo, ¿cierto? Igual vamos a tratar de partir de cero y vamos a explicar cada uno de los pasos para que nadie se pierda y todos quedemos más o menos claros. ¿Ya? Aquí, para los que echaban de menos las pizarras, la pizarra. Ya, chicos, entonces vamos a comenzar con la resolución del primer problema. Este problema fue sacado de un ensayo PSU del DEMRE del 2018 y justamente corresponde al eje temático que nosotros estamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a poner por acá, problema número 1. Y nos dicen lo siguiente, tenemos que encontrar cuál es el resultado de esta operación numérica, ¿cierto? Entonces, esto es 0,1 dividido en 0,01, la décima parte dividido en la centésima parte. También se puede leer de esa manera. Y a esa operación, ¿cierto? O a esos términos les vamos a sumar la milésima parte. Para operar acá, lo que podemos hacer, ¿cierto? Es recordar que los decimales, ¿cierto? Se pueden escribir como fracción y muchas veces al escribirlo como fracción resulta más sencillo operar con ellos. Entonces, como el 0,1 corresponde a, fíjense bien, corresponde a la décima parte, esto se puede escribir como 1 sobre 10, dividido en la centésima parte es 1 sobre 100. A esto, por supuesto, hay que sumarle la milésima parte. Y acá podemos aplicar la técnica, ¿cierto?, de división de fracciones. En este caso, ¿cierto?, se multiplican los términos que están en el extremo para formar el numerador y se multiplican los términos del centro para formar el denominador. Entonces, 1 por 100 es 100, 10 por 1 es 10, y a esto le sumamos, ¿cierto?, una milésima. 100 sobre 10 es 10, y a esto le sumamos la milésima parte, por supuesto. Y eso nos da un resultado de 10,001. Entonces, calentando motores con algo bastante simple, la verdad, nada muy complicado. Ahí entonces tenemos el primer problema tipo ensayo PSU del eje temático números. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? Si están desde el celular, claro, les va a complicar un poco. Tendría que dejarles de compartir la guía para que ustedes pudieran ver mejor. Ni un problema. Fíjense que al final, cuando nosotros sumamos el término, cuando hacemos la división, ¿cierto?, de 100 sobre 10, con la milésima parte, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que recordar, aquí voy a bajar un poquito la pantalla para que ustedes puedan ver un poquito mejor, ¿cierto?, para tener un poquito más de espacio. Ustedes tienen que recordar que tenemos 10,000 más, ¿cierto?, 0,001. Y finalmente, ¿cierto?, la parte entera coincide con la parte entera del 10 y el resto de los decimales también coinciden entre sí. Entonces se van sumando nomás acá de esa manera.
Y así llegamos al resultado final. En este caso, porque es una suma nina, ¿ya? Solo porque es una suma, lo dejamos expresado como decimal. En este caso, ¿cierto? La división de términos decimales lo pasamos a fracción porque ahí resulta ser más sencillo. ¿Ya? Entonces voy a volver arriba. Acá la división la expresamos como una fracción porque es más simple de operar. Y la suma es mucho más simple de operar estando como decimal que como fracción. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, las respuestas y las alternativas que aparecen en esta pregunta da a entender que efectivamente hay que sumar la parte decimal, ¿ya? Y no hay que dejarla. Lo explicamos nuevamente. Fíjense, la décima parte, ¿cierto? 1 sobre 10, ese 0,1 se puede escribir como 1 sobre 10. Ese 0,01, que es la centésima parte, es 1 sobre 100. Entonces, como es una división de fracciones, se multiplican los extremos para dar el numerador y se multiplican los medios para el denominador. Entonces acá nosotros dividimos 100 en 10 y eso es 10 por supuesto. Y ahí, ¿cierto? Esa fracción nos da 10 y luego le sumamos el decimal y nos queda el resultado que nosotros en este caso llegamos mediante esa técnica. En este caso, ¿cierto? La respuesta correcta sería la alternativa D. Justamente, unidad, décima, centésima y milésima. Sí, efectivamente esta guía PIA está en Schoology. Tienes que entrar ¿cómo se llama? Al taller de ejercitación de matemáticas. Y ahí vas a encontrar la clase la clase de hoy y la guía con los 10 ejercicios propuestos para que ustedes puedan resolver. ¿Alguna otra duda? No, de hecho es del 18. Es del 2018, perdón. Gabriel. Está en el título de la presentación. Sí. Fantástico. Bueno, si llegaran a tener alguna otra duda, me la escriben nomás en el chat y yo voy a tratar de estar pendiente. Ahora que es una locura tratar de leer todo lo que pasa en el chat. Pero de todas maneras haré mi mejor esfuerzo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. A ver si es más desafiante. Nuevamente una pregunta sacada del ensayo PSU 2018 del Rantenberg. Vamos a subir, vamos a borrar. Y veamos, tenemos entonces problema número 2. Y tenemos fracciones elevadas a potencias negativas. 1/2 elevado a -2 más 1/3 elevado a -3. Ya, para poder resolver este problema, las mentes malévolas de la PSU lo que esperan de ustedes es que sepan que los exponentes negativos, ¿cierto?, se pueden escribir como exponentes positivos si es que nosotros invertimos la base. Entonces, en otras palabras, este 1/2 elevado a -2 se puede escribir con exponente positivo si yo hago 1 dividido en la base original. Veamos cómo quedaría. Entonces, fíjense, si yo escribo 1 dividido en 1/2, ¿cierto? Estoy tomando la base, estoy haciendo 1 partido por la base, y ahora puedo escribir el exponente positivo. ¿Bien? Esto es una propiedad de las potencias. Lo mismo vamos a hacer con la otra fracción, ¿cierto? Vamos a decir 1 sobre 1/3 elevado a 3. Y aquí nuevamente nos enfrentamos a una fracción de fracciones, si ustedes quisieran verlo así. Fíjense, tenemos el 1 lo podemos escribir como 1 partido en 1, dividido en 1 partido en medio. Todo esto, por supuesto, elevado a 2. Más, nuevamente el 1 lo podemos escribir como 1 partido en 1, dividido en 1/3. Y esto queda elevado a 3. Justamente es el recíproco, como por ahí lo mencionan. Queda patas para arriba, efectivamente. ¿Ya? Y ahora nuevamente hacemos la técnica de división de fracciones, los extremos con los extremos, los medios con los medios. Yo conocí a un profe una vez que le decía la técnica de la oreja, porque aquí se forma como una especie de oreja.
Entonces, los extremos dan el numerador, 1 por 2, entonces nos quedaría 2, ¿cierto? Arriba, y 1 por 1, 1. Esto queda elevado a 2. Sí, pues obvio. Aquí yo estoy haciendo un paso de más para que nadie se vaya a perder. Porque yo inmediatamente podría haber dicho, ¿cierto? Que estos quedan 2 y esto quedan 3, pero yo estoy haciendo los pasos completos para que vean efectivamente cuál es el procedimiento. ¿Ya? Tal cual. Entonces aquí lo mismo, extremos con extremos, medios con medios, el 1 con el 3 y el 1 con el 1. Entonces quedaría 3 sobre 1 elevado a 3. Y esto es sencillamente 2 elevado a 2 o al cuadrado, y esto es 3 elevado a 3 o al cubo. Por lo tanto, esto es 2 al cuadrado más 3 al cubo. 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? 3 al cuadrado, 3 al cubo, perdón, es 27. 3 por 3 por 3, 3 por 3 es 9, 9 por 3, 27. Y 4 más 27, 31. Sí, si se dan cuenta acá, el tema de las fracciones y las potencias es acá el tema importante, saber cómo operar con fracciones y conocer bien esa propiedad de que si tenemos exponentes negativos podemos dar vuelta a la fracción para escribir el exponente positivo. ¿Dudas y consultas? Sí, Cami, era exactamente lo mismo. Pero ahí estamos haciendo todos los pasos. Me alegro. Van súper bien, me parece. Vamos con el siguiente, ¿les parece? Hablen ahora. Ya. Vamos con el tercer entonces ejercicio que tenemos planteado para el día de hoy. En este caso, fíjense, nos están pidiendo ordenar de mayor a menor, o bueno, en este caso, ver cuál de los siguientes números resulta ser más grande o más pequeño, poder comparar números decimales a través de las operaciones que vamos a tener que hacer con ellos. Es decir, vamos a tener que sumar estos números decimales y ver efectivamente cuál es el orden en el que están en la recta numérica, para ver cuál es más grande, cuál es menor, cuál es igual, etc. Y ver cuál de las posibles alternativas es correcta. Entonces vamos a anotarlo de la siguiente manera. Vamos a vamos a anotarlo así. Vamos a poner m, ¿cierto? Igual a 1,4 más... Permiso, chicos, los voy a silenciar. Ahí sí. Más 4,05. Luego tenemos Q. No, perdón. Luego tenemos P, que va a ser 5,6 periódico, fíjense. Menos 0,21. Pero observen que ese 0,21 no es periódico, es semiperiódico. El periódico está solamente en el número 1. Ese es el que se va a repetir. Y al final tenemos, por supuesto, Q. Y Q en este caso son números periódicos. 3,21 y el 21 completo es periódico, más 2,24 y el 24 también es periódico. Ya, entonces acá el objetivo es poder efectivamente sumar estos elementos de manera correcta. Eso quiere decir comprender bien cómo se suman números cuando son semiperiódicos o periódicos. Entonces, partamos con el primero. En este caso, 1,4 más 4,05, eso es una suma directa. Fíjense, lo vamos a hacer así. 1,4, ¿cierto? Más 4,05. Hacemos coincidir las unidades. Sumamos entonces y nos queda 5,45.
Hacemos lo mismo con el segundo término, que es P, pero en este caso tenemos una resta, fíjense. Tenemos 5,6 periódico. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo, ¿ya? Y el otro término es 0,21, también periódico. Entonces, esto aquí podríamos incluso colocarlo de esa manera, para entender cuál es el término que se está repitiendo. Entonces, realizamos la resta. Al 6 le quito 1, me queda 5. Al 6 le quito 1, me queda 5. Al 6 le quito 2, me queda 4. Y al 5 le quito 0 y queda de esa manera. Entonces aquí, como ya estamos trabajando con un tercer decimal, aquí podríamos poner 0 si quisiéramos. Y para Q, ¿cierto? Nos quedaría lo siguiente. 21, 21, eso es lo que se repite, ¿cierto? Y acá nos quedaría 2,24, 24, que es lo que se repite. Acá tenemos una suma. Voy a bajar un poquito para que lo puedan ver. Y en este caso nos queda 1 más 4 es 5, 2 más 2 es 4, nuevamente 1 y 4, 5, 2 y 2, 4, y por último 3 y 2, 5. ¿Ya? Entonces, esos son los resultados que tenemos. Ahora tenemos que ver cuál de las alternativas es correcta. Cuál número es más grande, cuál número es más pequeño, y si hay alguno que es igual al otro. ¿Ya? Entonces, podemos darnos cuenta primero que todo que ninguno de los tres números que tenemos acá es igual al otro, por lo tanto podemos descartar inmediatamente de la alternativa B, que dice que M es igual a Q. Eso no es correcto, ¿ya? Pero ahora tenemos que ver cuáles son más grandes y cuáles son más pequeños. El más grande de todos sería este que está acá, ¿cierto? Este sería el número más grande. Si lo ponemos de mayor a menor, este sería el número 1, el mayor. Luego vendría, este tiene 45,50, este es 45,45, por lo tanto, el siguiente número en tamaño, ¿cierto? Es el primero, entonces sería... PQM, PQM. PQM, correcto, muy bien. Y por último, ¿cierto? Tendríamos este elemento que sería el más pequeño de todos. Por lo tanto, si los ordenamos de mayor a menor, podemos decir que P es más grande que el más grande de todos, luego viene Q, y finalmente viene M. Eso que sería en orden descendente, de mayor a menor. Y en este caso, ¿cierto? La alternativa correcta sería... ¿Cuál sería? Por supuesto que sí. La. Sí, escriban en el chat nomás, chiquillos, no se preocupen. Yo los estoy leyendo acá. Este que está acá, este queda semiperiódico porque el 1 solamente es el que se repite acá. Del decimal que está acá, del 0,21, es solamente el 1 el que se está repitiendo. Por eso es que el Q, en este caso, es semiperiódico. El 4 no es el antiperiodo. El 4 es justamente el elemento que no se repite en P. Perdón, en P. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿podría silenciar a todos, por favor? Que cuando hablan, sí, es verdad. Si ustedes hablan, se cambia la pantalla y los chicos no pueden ver la pizarra, ¿ya? Así que tengamos un poquito de empatía con el resto y
y hablemos por el chat solamente, ¿ya? Ya chicos, ¿dudas, consultas? Va, fantástico. Vamos entonces con el siguiente. Recuerden que si hay alguna duda me preguntan nomás. Ah, ya, ahí sale una duda. ¿Por qué el Q es mayor que el M? ¿Por qué el Q es mayor que el M? Porque si ustedes se dan cuenta, si acá nosotros miramos solamente la parte decimal, acá tenemos 450 y acá tengo 454, ¿ya? Entonces, de por sí, ¿cierto? Este número es más grande, está más alejado de la recta numérica, está más hacia la derecha. Entonces, mirando solamente la parte decimal, ¿cierto? Porque la parte entera es exactamente la misma, 5. Acá tenemos 5,450 y acá tengo 5,454. De hecho, puede que sea más sencillo de visualizar si yo borro esa última cifra. Entonces, efectivamente, podemos ver que el Q en este caso es un número mayor que el M. ¿Ya? Esa es la razón. Sebastián, mi nombre es Sebastián. Ahí alguien pregunta, profe, si tengo, por ejemplo, 2 raíz de 5 y si tengo, por ejemplo, ahí no entendí, 2 raíz de 5 y 6 raíz de 2. ¿Cómo sé cuál es mayor? Ah, ya. La raíz sexta de 2, ¿cierto? ¿A eso te refieres? ¿Y la raíz quinta de 2? Claro, justamente eso sería, como dice Javier, una buena manera de ir viendo cuáles números son mayores o menores en este caso, es ir viendo y analizando efectivamente el número entero, la parte, la décima parte, la centésima parte y la milésima parte. Y ahí puedes generar efectivamente la diferencia. Ahí puedes ver cuál de ellos es más grande. No entiendo tu pregunta, Araceli, todavía. No, lamentablemente la única forma de poder evidenciar cuál va a ser el número más grande es analizar la parte entera, la parte decimal por décima, centésima y milésima. Esa es como la forma más rápida. Porque si no lo hicieras así, te podrías confundir. Podrías generar una confusión y podrías equivocarte. Así que ya, vamos con el siguiente, ¿les parece? ¿Cuál de los siguientes números, perdón, cuál de los siguientes es un número racional que no es un número entero? Ya, este problema es más desafiante. Este problema tiene un poquito más de complejidad y por ende es probable que nos demoremos un poquito más.
¿Ya? Así que pongan atención en el desarrollo y si al final tienen alguna duda me la dicen. Entonces, como en este problema en particular no hay una pregunta precisa que responder, sino que más bien tenemos que responder cada una de las alternativas y ver finalmente cuál de ellas cumple con los requisitos de ser un racional que no sea entero. Entonces lo que tenemos que recordar es que los racionales son los números que se pueden escribir como fracción, y los enteros son todos los números naturales más los negativos, ¿ya? Los naturales son los que corresponden al conjunto Z, ¿cierto? Estos son los enteros, ¿cierto? Que sería el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, ¿cierto? Hacia el infinito positivo y aquí, ¿cierto? Hacia el infinito negativo. Esos serían los enteros. Y los racionales corresponden a todos los números que se pueden escribir de la forma A sobre B. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que buscar cuál de estos números corresponde a un número racional, es decir, que se pueda escribir de esta manera, pero que no sea un número entero. Si se dan cuenta, la primera alternativa es un número periódico, entonces acá tendríamos que saber cómo pasar un número periódico a fracción. Entonces, ¿cómo transformamos 1,9 periódico a fracción? Correcto. Se coloca en el numerador, ¿cierto? En el numerador va una resta. ¿Qué es lo que se resta? El número sin tomar en consideración la coma, menos la parte entera, ¿ya? Y se divide por tantos 9 como números periódicos tengamos. En este caso tenemos el 9 solamente que es periódico, por lo tanto se divide en 9. Y eso nos va a dar, ¿cierto? Arriba 18, abajo 9, y eso es 2. Por lo tanto, la alternativa A es un número racional, se puede escribir como un número racional, correcto, pero resulta que ese número racional es un entero. Por lo tanto, no es la alternativa correcta. Justamente, como ahí menciona la Vale. ¿Ya? Esa sería entonces la alternativa A. La alternativa A, por supuesto, no es la correcta, porque el resultado nos dio un número entero. Veamos qué pasa con la B. ¿Ya? B en este caso corresponde a menos 1 sobre 0,2 elevado a 3. ¿Ya? Veamos cómo podemos escribir esto. Entonces, lo que conviene aquí, ¿cierto?, es transformar el denominador, ¿cierto?, en una fracción. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Ahora podemos simplificar. 2 sobre 10, ¿cierto?, es igual a 1/5. Y acá, ¿cierto?, lo que nos quedaría ahora es elevar el denominador. Entonces nos queda 1 sobre 1 partido por 5 al cubo. ¿Ya? Voy a continuar aquí. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 sobre la raíz de, sobre 5 al cubo, eso es 125. 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125. Y aquí nos queda nuevamente la división de fracciones, por lo tanto extremos con extremos, medios con medios, y esto, el menos, perdón, me comí el menos, ahí sí. Y se da vuelta este número finalmente y el resultado es solamente 125. Entonces, efectivamente este número se puede escribir como fracción, pero el resultado nuevamente es un número entero, igual que A.
Por lo tanto, B tampoco cumple con la condición que nos está pidiendo el enunciado. ¿Qué no entendió Nina? Originalmente el término es negativo, trae el menos adelante, ¿ya? Es menos 1 partido en 0,2 elevado a 3, ¿ya? Lo que olvidé fue en los últimos dos pasos, ¿cierto? Cargar el número negativo. Lo hacemos de nuevo, no se preocupe. Toma 2. Pongan atención. Entonces, continuamos con el signo negativo y lo que decimos acá es lo siguiente. 0,2, ¿cierto? Se puede escribir como 2 dividido en 10. ¿Ya? Y conservamos, por supuesto, la potencia. Y lo que hicimos acá a continuación es simplificar. Si yo simplifico por 2, el 2 dividido en 2 es 1, 10 dividido en 2 es 5, por lo tanto, esto que tenemos acá es equivalente a decir un quinto. ¿Ya? Y luego, lo que hicimos fue decir 1 sobre 125, ¿cierto? Que sería 1 al cubo es 1, 5 al cubo, 125, y finalmente quedamos, ¿cierto?, con que esta fracción se invierte, extremos con extremos, medios con medios, recuerden, si lo olvidan lo podemos hacer, el menos 1 lo podemos escribir como 1 partido en 1, y el dividido en 1 partido en 125, entonces técnica de la oreja de nuevo, extremos con extremos, medios con medios, menos 1 por 25 es 1 por 125 es 125 y 1 por 1 es 1. Ahí está. No sé si ahora quedó más claro. Sí, toda la fracción se eleva, efectivamente. El 1 al cubo es 1 y el 5 al cubo es 125. De nada, de nada. Y entonces, nuevamente tenemos un problema porque este número es entero, ¿ya? No cumple con las condiciones que andamos buscando. Por lo tanto, B tampoco es la respuesta correcta. Voy a borrar, permiso. Ya sabemos que A y B han quedado descartados. A la casa. Veamos qué pasa con C. Entonces, C es 0,46 y aquí hay que tener cuidado con el periodo. Observen que el 46 no es periódico completo, es semiperiódico. Solamente el 6 se repite. Y lo mismo pasa con el 0,23. Solamente el 3 es el periodo. ¿Ya? Ya, entonces escribamos estos números decimales como fracción. Acá nos van a quedar, nuevamente nos va a quedar una fracción arriba y una fracción abajo. Así que vamos a poner aquí la fracción principal. Para escribir un número semiperiódico como fracción, tenemos que colocar el valor completo del número en la parte de arriba, ¿cierto? Aquí vamos a hacer, aquí están nuestras dos fracciones. Entonces en la parte de arriba va el número completo, sin importar la coma, ¿cierto? El 46. Y se le resta, en este caso, ¿cierto? Solamente la parte que es antiperiódica, ¿ya? El antiperiodo se le resta. Y el antiperiodo corresponde en este caso a 4. Entonces, restamos 4. Se colocan tantos 9 como números periódicos tenga, tenemos un solo número periódico, y se le colocan tantos ceros como antiperiodos tengamos. Acá tenemos un solo antiperiodo. ¿Ya? En la parte de abajo se aplica exactamente la misma regla. Se coloca primero el término sin importar la coma, que sería 23, se le resta el término que no tiene periodo, ¿cierto? El antiperiodo,
se colocan tantos 9 como números periódicos tengamos, en este caso solamente el 3 es periódico, se coloca un 9, y tantos ceros como antiperiodos tengamos, que en este caso tenemos uno que es el 2. Entonces arriba, fíjense, en la parte de arriba nos queda 46 menos 4, eso es 42, dividido en 9, en 90, perdón. Y abajo nos queda 23 menos 2, eso es 21, dividido en 90. ¿Ya? La técnica de la oreja, la famosa técnica de la oreja, extremos con extremos, medios con medios, y continuamos acá abajo. Entonces nos queda 42 por 90, dividido en 90 por 21. Y aquí esto es súper simple porque podemos simplificar los 90. Si estoy multiplicando y dividiendo por 90 es como que no estuviera haciendo nada. Y por supuesto, aquí nos quedaría 42 sobre 21. Y aquí también podemos simplificar. ¿Cuántas veces cabe el 42 en el 21? Eso es simple, ¿cierto? Ahí tenemos 2. ¿Cierto? 21 por 2 es 42. O 42 dividido en 21 es 2. Entonces, así se resuelve, ¿cierto? La alternativa C. En este caso, nuevamente nos volvió a dar un número entero. Así que tampoco. Claro. Y la ley de Murphy no se aplica acá, ¿cierto? Vamos a terminar haciendo todos los problemas y nos vamos a dar cuenta que el último, al final, era la respuesta correcta. Pero así es el problema, ¿ya? Entonces, fíjense. ¿Qué nuevamente acá es importante? ¿Cuáles son los elementos que ustedes tienen que conocer para poder resolver este problema? ¿Qué es lo que las malvadas mentes que crean la PSU, ¿cierto?, esperan de ustedes? Que ustedes sepan, por supuesto, escribir números semiperiódicos como fracción, ¿ya? Y nuevamente sepan operar fracciones que se están dividiendo. Entonces, si ustedes quedaron colgados en alguna parte o hay algo de esto que no conocen bien, es porque a lo mejor les falta un poquito de teoría, un poquito de concepto, y tienen que reforzar eso. Entonces, les repito, lo que las mentes malévolas de la PSU acá esperan que ustedes sepan para poder responder este problema, en este caso, ¿cierto?, es que ustedes sepan escribir números semiperiódicos como fracción. Vamos con la alternativa B. Aquí ya no tenemos semiperiodos, tenemos periodos completos. En la alternativa D, entonces, aparece 0,24 periódico sobre 0,08 también periódico. ¿Ya? Entonces, acá lo mismo, ¿cierto? Tenemos que saber cómo escribir estos decimales en fracción. Para eso vamos a generar, ¿cierto?, dos fracciones, una fracción arriba y una fracción abajo. La fracción de arriba va a quedar compuesta por el número completo sin importar la coma, y a ese número le vamos a restar la parte entera, la parte que no tiene periodo. En este caso, la parte que no tiene periodo es 0. ¿Ya? Y va a quedar dividido por tantos 9 como números periódicos tengamos. En este caso tenemos dos números periódicos, ¿cierto? Como tenemos dos números periódicos, está dividido en 99. Lo mismo va a ocurrir acá. Se va a formar una fracción, donde en la parte de arriba de la fracción va a estar el número sin importar las comas y los ceros. Vamos a tener el número que aparece acá. A esto le vamos a restar la parte que no tiene periodo, que en este caso también corresponde a 0, y vamos a colocar tantos 9 como números periódicos tengamos. En este caso el número periódico que se repite es 0,8. Entonces, como tenemos dos cifras, colocamos dos 9. Ya se sacaron el mute de nuevo. Ya, ahí están, todos muteados. Entonces resolvemos. 24 menos 0 es 24. Esto queda dividido en 99. 8 menos 0 es 8. Dividido en 99. La técnica de la oreja,
que ya es famosa a esta altura. Y nos queda, fíjense bien, continuamos acá, nos queda 24 por 99 sobre 8 por 99. Nuevamente aquí podemos simplificar. Simplificamos el 99, ¿cierto? Porque multiplicar por 99 y dividir por 99 es hacer nada. Y 24 sobre 8 es, eso espero que ustedes lo sepan, ¿cierto? 3. Porque ambos son periódicos, entonces son 9. Correcto, sí, sí, Belén. Es justamente, si como en el problema anterior, como lo pudimos ver, si existen semiperiodos y tenemos elementos que son antiperiódicos, entonces se agregan ceros. Si tenemos solamente periodos, entonces se agregan 9. Así que como se lo estuve adelantando, efectivamente al parecer la respuesta correcta es la última, a no ser que no hubiese respuesta correcta, lo cual es muy raro. Y ya hicimos todo, así que ya la última obviamente también la vamos a hacer si ya llegamos hasta acá. Retroceder nunca, rendirse jamás. Entonces, 2 sobre 0,4 elevado a 5. ¿Ya? Entonces, mantenemos el 2. El 0,4 lo escribimos como fracción. Eso se puede escribir como 4 sobre 10. Esto sigue estando elevado a 5. Podemos simplificar, por supuesto, esta fracción. Es totalmente simplificable. Y podemos simplificar por 2 y nos quedarían 2 quintos. Y obviamente todo esto elevado a 5. Voy a continuar por aquí. Entonces nos quedaría 2 sobre 2 quintos elevado a 5. Que sería 2 elevado a 5 partido en 5 elevado a 5. ¿Ya? Y esto se puede escribir de la siguiente manera. Como 2 por 5 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. ¿Ya? Se invierte la fracción, pasa arriba multiplicando, ¿cierto? La fracción que estaba dividiendo pasa arriba multiplicando, pero en ese proceso, ¿cierto? Se invierten los términos. O podríamos hacer la técnica de la oreja nuevamente, que les va a dar el mismo resultado. Entonces acá lo que podríamos hacer, fíjense, es simplificar. Uno de estos dos, ¿cierto? Se simplifica con uno de los dos que estaban acá, entonces este 2 ya no está elevado a 5, sino que está elevado a 4. Y esto quedaría como 5 elevado a 5 sobre 2 elevado a 4. Y en este caso, ¿cierto? 5 elevado a 5 es 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, y así sucesivamente, ¿cierto? Esto da 3125, si mi memoria no me falla. Y 2 elevado a 4, ¿cierto? Es 16. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Y esa división, efectivamente, corresponde a 195,3. Entonces, eso no es un número entero. Por lo tanto, efectivamente, la última respuesta... buena pregunta, Rocío. Quedó elevado a 4 porque se simplificó uno de los dos con el 5, ¿cierto? Uno de los dos que estaban acá abajo. Acá hay 5, 2 multiplicándose. Acá abajo, ¿cierto? Porque es 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Hay 5, 2 abajo multiplicándose, entonces uno de esos dos se simplificó con el 2 de arriba. Por eso quedó elevado a 4. Ya, pues, lo hacemos con la técnica de oreja, no hay problema. Ya, entonces, hasta aquí deberíamos ir todo más o menos bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a poner 2 sobre 1. Vamos a escribir el 2 como 2 partido en 1. Y abajo, ¿cierto? 2 elevado a 5 partido en 5 elevado a 5. ¿Ya? La técnica de la oreja, entonces, extremos con extremos, medios con medios. Entonces me quedaría 2 por 5 elevado a 5, dividido en 1 por 2 elevado a 5. ¡Tarán! Y ahí quedamos exactamente a lo mismo que habíamos llevado antes. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente podemos, como les decía yo, simplificamos ese 2 con uno de los dos de abajo. Y nos quedan 4. Y queda 5 elevado a 5 sobre 2 elevado a 4. Y eso dijimos que era 195,3. Esto es infalible. La técnica de la oreja es infalible. Tiene sello de aprobación del profesor. Nada, esto es pura práctica nomás si uno no nace así. Lamentablemente uno no nace así, esto es puro esfuerzo. Ya quisiera yo haber nacido con todo lo que sé. Sí, pues obvio que sí, si no simplifica le va a dar lo mismo. Claro que sí. O sea, efectivamente cuando uno explica un problema siempre se demora más. Pero yo no veo cómo este problema, a través de mirarlo solamente, uno podría saber cuál es la respuesta correcta. No creo que haya una manera más sencilla. Yo creo que la práctica te vas a hacer más rápido, ¿no? Y recuerden que cuando uno explica un problema se demora más que cuando uno lo hace sin explicarlo. La D, sí, la E, perdón. La E es la alternativa correcta. Es el único, era la única de todas las formas, ¿cierto? De todas las alternativas que no daba un número entero al final. Nos da un número que es decimal. Entonces este número no es entero, por lo tanto es la respuesta correcta. Sí, pues cuando te hacen tener que desarrollar todos los ejercicios para poder saber efectivamente cuál es el correcto. ¿Te refieres, eh, ¿Te refieres a la simplificación que hicimos acá? La simplificación la pudimos hacer acá porque ambos la base era la misma. Así que da lo mismo si fuese elevado a 3. ¿Ya? Es por la base solamente. Como acá tengo 2 elevado a 1 y acá tengo 2 elevado a 5, yo puedo hacer esa simplificación. Profe, ¿por qué 0,8 pasó a 8? ¿Cuál 0,8? ¿En la B? Ah, ya. Eh, a ver, dice, la Thais pregunta, ¿por qué 0,8 pasó a 8 en la D, please? Ah, porque es un número decimal periódico, ¿ya? Lo que teníamos ahí, ¿cierto? Era 0,08, totalmente periódico, ¿cierto? Y para poder pasarlo a fracción, dijimos el número completo menos la parte que no es periódica, que en este caso es 0, dividido por 99, que es la cantidad de números periódicos que tengo. Entonces, por eso quedó 8 sobre 99. Pero lo que ocurrió después es que se simplificaron los 99 de los términos, de los dos términos, como los dos eran periódicos, los 99 se simplificaron y eso es que finalmente queda como 24 sobre 8 solamente. ¿Ya? Ahí estaba respondiendo la pregunta de la Thais. Sí, pues si simplifican los dos, también les da la respuesta. Si no lo simplifican o lo simplifican, les va a dar igual.
Para no tener que multiplicar el resultado de 5 elevado a 5 por 2. Solamente por eso. Pero tienen que preguntar, tienen que ser más... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oportunos en sus preguntas. Me están preguntando ahora por la B. Tiene que ver con el cómo escribimos el 0,2 como fracción. El 0,2, ¿cierto? 0,2, si lo escribo como fracción, eso es 2 sobre 10. Y si simplifico eso, eso es 1/5. Y como está elevado a 5, ¿cierto? Esto queda como 1 partido en 125. Y aparte teníamos el menos 1 arriba, esto era la parte de abajo de la fracción. Entonces al darse vuelta, queda como menos 125, por eso. Ya, en honor al tiempo, voy a pasar al siguiente, para que alcancemos así a hacer más problemas. Recuerden que esto quedó grabado, y lo vamos a subir a YouTube después, así que después pueden revisar si es que les quedó alguna duda, pueden devolverse, ¿cierto? Y ver la parte que no, a lo mejor no les quedó tan clara. Ya, entonces, sí, recomendación, justamente. Siempre que hay fracciones, tratar de reducir al mínimo la fracción. Entonces, este es un problema también del eje numérico, que en este caso es... hay un poquito más de análisis, no es un análisis muy complejo, pero hay un poquito más de análisis. ¿Ya? No es llegar y calcular a tontas y a locas. Entonces dice, un técnico cobró un total de 48.000 pesos por la reparación de un computador. Si en repuestos se gastó 24.000 y cobra 7.500 por cada hora de trabajo, ¿cuánto tiempo demoró en realizar la reparación del computador? Observen que las respuestas están en horas y minutos. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Esta es la cantidad de plata que se gastó en total, ¿cierto? Si yo a esto le resto lo que gastó en repuestos, me va a quedar como resultado de esta resta exclusivamente el dinero por hora de trabajo. ¿Ya? Esta resta entonces me va a dar el dinero cobrado por cada hora de trabajo del técnico. Entonces 24.000 menos, o sea, 48.000 menos 24.000 es 24.000 pesos. Esto es exclusivamente un cobro hecho por las horas invertidas en el trabajo. Si por cada hora trabajada él cobra 7.500 pesos, entonces la pregunta es, ¿cierto? ¿Cuántas horas trabajó? Entonces acá tenemos, fíjense, aquí podemos analizar esto de la siguiente manera. Esto es plata, ¿cierto? Y acá tenemos 7.500 y esto es plata por hora. Entonces, si yo hago esta división, el resultado, yo quiero saber cuántas horas trabajó, por lo tanto, el resultado de esta división tiene que tener unidades de tiempo. Entonces, fíjense que si nosotros únicamente miramos las unidades de medida, ¿cierto? Si nosotros únicamente nos centramos en las unidades que se están dividiendo, tengo plata partido por 1, partido por plata, partido por hora. Regla de la oreja, ¿cierto? Extremos con extremos, medios con medios. Me queda plata multiplicado por hora partido por plata. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el resultado final está en hora, que es justamente lo que nosotros andamos buscando. Por lo tanto, esta es la forma correcta de poder determinar cuántas horas trabajó la persona. Si yo divido el total de dinero gastado en horas de trabajo por la plata que él cobra por hora, entonces yo sé efectivamente cuántas horas él trabajó. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es dividir 24.000 en 7.500. ¿Ya? Aquí nos podemos ahorrar un poco de trabajo, ¿cierto? Si simplificamos.
Entonces 240 dividido en 75. Eso ya es menos trabajo. También se puede efectivamente hacer una regla de 3, como dicen ustedes, y una proporción. Sin ningún problema van a llegar exactamente a lo mismo. Entonces nos va a quedar 240 dividido 75, y esto del resultado van a ser horas trabajadas. Y eso me va a dar 3,2 horas. Perdón. Vamos a ponerle H nomás a las horas. Ahí sí. 3,2 horas. Ya, pero tenemos un problema todavía, ¿cierto? Porque esas 3,2, alguien podría decir, ah, son 3 horas y 20 minutos, ¿cierto? Claro, efectivamente. Pero no. Ahí tenemos un palo blanco y José fue mi palo blanco. Ahí nos arreglamos, José, no se preocupe. Entonces, claro, alguien podría decir, es la D, porque son 3 horas y 20 minutos, pero no. Porque eso son 0,2 horas. Esto que tenemos acá son 3 horas, ¿cierto? Y el resto es, aquí tenemos 0,2 horas. Estos no son minutos, estos son horas también. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber a cuántos minutos equivalen estas 0,2 horas, justamente. Entonces nosotros decimos 0,2 horas, ¿cuántos minutos son? Pero tenemos que saber la relación que hay entre horas y minutos. Nosotros sabemos que una hora, ¿cierto?, son 60 minutos. Entonces, nuevamente podemos acá establecer una proporción, como ustedes le dicen, ¿cierto?, regla de 3. Ah, perdón, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Tenemos que determinar cuántos minutos son este 0,2 horas. Entonces, 0,2 horas, ¿cuántos minutos son? Si yo sé que una hora corresponde a 60 minutos. Esto es fundamental. Si ustedes no saben que una hora son 60 minutos, no pueden resolver este problema, ¿ya? Así que si nosotros resolvemos, ¿cierto?, nos queda que x es igual a 0,2, ¿cierto?, por 60. Y eso, por supuesto, corresponde a 12 minutos. Por lo tanto, la respuesta correcta, ahí sí, ¿cierto? Si quisiéramos expresarla en cómo está, ¿cierto?, cómo están las alternativas, la respuesta correcta serían 3 horas trabajadas y 12 minutos. Si yo les hubiese dicho 3,5, si esto nos hubiese dado 3,5 horas, ¿cierto? Si este resultado hubiese sido 3,5, por ejemplo, perdón, ahora sí, si este resultado hubiese sido 3,5, entonces eso no son 3 horas y 50 minutos, ¿cierto? Son 3 horas y media, 3 horas y 30 minutos. Entonces ahí uno puede usar la lógica un poco, ¿cierto? Y recordar que efectivamente no correspondía haber dicho 3 horas y 20 minutos. Es la división, ¿ya? El 3,2, el punto 2, ¿cierto?, es la división de 240 sobre 75. Entonces son 3 horas y 0,2 horas. De ahí viene. Ese 0,2 es el 0,2 que hay aquí, de las 3,2 horas. ¿Ya? Lo voy a silenciar, permiso. No. Lo vamos a explicar de nuevo, parece que no quedó tan claro. Vamos a explicar de nuevo. Entonces, plata total gastada por la persona, ¿cierto? 48.000. Lo que se gastó en repuestos, 24.000, por lo tanto, 24.000 pesos corresponden al trabajo realizado, ¿cierto? Si la persona, por cada hora que trabaja, cobra 7.500 pesos, entonces el trabajo total, ¿cierto? O el dinero total invertido en el trabajo, dividido por la cantidad de dinero que cobra él por cada hora, eso nos da, ¿cierto?,
3,2 horas de trabajo. Ahora, acá tenemos, todo esto está en función de horas, son 3,2 horas. Son 3 horas completas y 0,2 horas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que encontrar la forma de llevar ese 0,2 a minutos. Y para eso, ¿cierto?, es necesario conocer la relación o la relación que hay entre horas y minutos. Entonces, yo lo que quiero, ¿cierto?, es lograr saber cuántos minutos, ¿cierto?, son 0,2 horas. Para eso yo necesito primero saber que una hora corresponde a 60 minutos. Entonces acá podemos saber, ¿cierto?, que efectivamente la cantidad de minutos, el decimal, ¿cierto?, de las 3 horas trabajadas es 12 minutos. Por lo tanto, la respuesta correcta, o la respuesta final, corresponde a 3 horas y 12 minutos. Lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es tomar ese 0,2, que es la parte decimal de las horas trabajadas, y llevarlos a otra unidad de medida que son los minutos. Es que no tiene que dividirlo, pues tiene que multiplicarlo. 0,2 por 60, no dividido en 60. Claro, es que si tú te fijas, las respuestas que nos están dando están todas en función de horas y minutos. Entonces, es más bien por el tipo de respuesta que nos están entregando que tenemos que transformar la parte decimal de las horas a minutos. Si las respuestas hubiesen estado en función de solo de horas, entonces habría sido 3,2. Pero como las respuestas están en horas y minutos, tuvimos que transformar ese decimal, ese pedacito decimal de horas, a los minutos correspondientes. ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta que tengan? Porque efectivamente 0,2 horas corresponden a 12 minutos. Y eso lo podemos sacar de esta regla de 3, ¿cierto? Como le llaman ustedes, o de esta proporción que está aquí. Si una hora son 60 minutos, 0,2 horas, ¿cuántos minutos serán? Esto es súper sencillo, si yo en vez de 0,2 les pongo 0,5. ¿Cuánto es 0,5 horas? ¿Cuánto es media hora? Así de simple, 30 minutos. Tan simple como eso. Entonces, por eso es que 0,2 es 12. ¿Ya? O lo que podemos hacer, ¿cierto? Visto de otra forma, podríamos hacer lo siguiente. Si una hora son 60 minutos, 0,1 hora son 6 minutos. Y 0,2 es 0,1 más 0,1. Ahí tienen otra forma de ver el problema. Tal cual. Sí, efectivamente. Sí, esa sería otra manera de ver el problema, o de poder resolver el problema. Claro, para poder pasar de horas a minutos, sí. La cantidad de horas se multiplica por la cantidad de minutos. En este caso, Rocío, la recomendación son proporciones o reglas de 3.
Yo creo que la mejor manera de entender esto, la manera más simple de poder resolver este tipo de problemas es tener esa cartita bajo la manga, ¿cierto? Es como el comodín de todos los estudiantes. Eh, yo no sé si les conté, pero yo hago clase en universidad. Entonces, una de las herramientas que más clara tienen todos los estudiantes en la universidad es la regla de tres. Así como es como la herramienta matemática que aprendieron en el colegio, es la regla de tres. Así que yo creo que es una buena, una buena idea. ¿Ya? Ni un problema. Yo les subo las respuestas entonces de este PPT a Schoology para que la tengan ahí y la puedan revisar. Sí, no se evalúa procedimiento en la PSU, así que si ustedes encontraran otra forma de hacerlo, como la vía misma, se darán cuenta de que los problemas de matemática no tienen un único camino, ¿cierto? Hay varias formas de resolver el mismo problema. Pero efectivamente, si ustedes lo hicieron de otra manera y les dio, fantástico. La vieja y confiable regla de tres. Ya, este es bien interesante, este problema que está acá, así que pongámosle harta atención para que no nos perdamos. Este es el último ejercicio que vamos a hacer, así que terminamos este ejercicio y damos por finalizado el taller. Entonces, sean A y B números enteros distintos de 0, y n un número entero positivo, la ecuación ax² menos b elevado a n igual a 0 en x, ¿cierto? Tiene como solución siempre números complejos de la forma p más qi, con p y q números reales, ¿ya? Y q distinto de 0. Entonces, acá tenemos que recordar un poquito los números complejos. Y, por supuesto, las ecuaciones de segundo grado. Aquí hay hartos elementos que están combinándose, ¿cierto?, para que nosotros podamos resolver este problema. Entonces, por un lado, tenemos que comprender las ecuaciones de segundo grado y cómo se resuelven, y por otro lado tenemos que saber cómo se construye un número complejo. Entonces, partamos por la resolución de la ecuación de segundo grado. Entonces acá tenemos un término que es ax², ¿cierto?, menos b elevado a n, y todo esto es igual a 0. Voy a subir la pantalla para que lo puedan ver. Ahí sí. Entonces, fíjense bien, esto la verdad no es tan difícil, solamente hay que saber algunas cosas de antemano. Entonces, despejamos X, ¿cierto? Ahora, para que este resultado sea un complejo, pertenezca al conjunto de los complejos, al resolver X, ¿cierto? Al encontrar el valor de X va a aparecer la raíz de Bn sobre A. Si lo que está dentro de la raíz es negativo, entonces el número al que nos estamos enfrentando nosotros es complejo. Entonces, X va a pertenecer al número, los resultados de esto, ¿cierto? X van a pertenecer al número de los complejos si lo que está dentro de la raíz es negativo. Así de simple, ¿ya? Raíces, donde en el interior de la raíz hay un número negativo, eso inmediatamente, ¿cierto?, corresponde a un número complejo. Y eso es todo lo que tienen que saber de los complejos. De aquí en adelante, el tema es solamente combinatoria de fracciones y valores positivos y negativos, y también un poco de propiedades de potencia. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿cierto?, que está igualada a 0, y nos dicen que el resultado de x ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que x sea un valor complejo? La condición que se tiene que cumplir para que x sea un valor complejo es que al interior de la raíz hay un número negativo. Si al interior de la raíz tenemos un número negativo, entonces el resultado, ¿cierto?, de esto va a ser un número complejo. Ahora, pongan atención, para que la raíz sea negativa, para lo que está dentro de la raíz sea negativa, se tienen que cumplir algunas condiciones. Primero, que el término de arriba sea negativo y el de abajo positivo, ¿cierto? Si el de arriba es negativo y el de abajo es positivo, entonces miren, si Bn
es negativo, ¿cierto? Ahí estamos diciendo eso. Y A es positivo, entonces lo que hay acá adentro, ¿cierto? Arriba menos, abajo más, eso es un número negativo. Entonces, esa condición se tendría que dar para que X fuese un número complejo. Ahora, para que Bn sea negativo, y aquí tienen que poner atención, para que B elevado a n sea un número negativo, B va a tener que ser negativo, ¿cierto? B va a tener que ser negativo. Y el exponente tiene que ser impar. Porque ustedes recordarán que cualquier elemento negativo elevado a un número par siempre va a dar positivo. Entonces, la única forma de que la expresión b elevado a n sea un número negativo es que b, la base, sea negativa, pero más encima el índice, ¿cierto?, del elevado tiene que ser impar, no puede ser par. Justamente. No hay problema, aquí lo bajo un poquito, perdón. ¿Ya? Entonces se tiene que cumplir esta condición. ¿Ya? La primera situación para que la raíz sea negativa, o lo que esté dentro de la raíz sea negativo, es que el término de arriba, el numerador, sea negativo, y el denominador sea positivo. No pueden ser los dos negativos, porque negativo con negativo me da positivo. Entonces esta es la primera condición, que uno sea negativo y el otro positivo. Ahora, si el negativo es el término b elevado a n, b va a tener que ser negativo, la base, pero el exponente tiene que ser impar. ¿Ya? Claro, esa es la segunda condición. Fíjense, la segunda condición, para que lo que está dentro de la raíz sea complejo, la segunda condición, va a ser que b elevado a n sea positivo. Y ahora lo de abajo sea negativo, es decir, a sea negativo. ¿Ya? Fíjense, para que este término, b elevado a n, sea positivo, da lo mismo el signo de b. Da lo mismo. Lo que importa es que el exponente sea par. Si el exponente es par, entonces este término siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, la primera condición es, recuerden, tenemos una fracción. Para que una fracción sea negativa, el término de arriba tiene que ser negativo, y el de abajo positivo. O al revés, que el de arriba sea positivo y el de abajo sea negativo. Entonces tenemos esas dos alternativas. Justamente, los números complejos son elementos que dentro de la raíz aparecen como negativos. Tal cual. Entonces, la única forma de que lo que está dentro de la raíz sea negativo, si es una fracción, es que lo de arriba sea negativo y lo de abajo positivo, o lo de arriba positivo y lo de abajo negativo. Entonces, estas son las condiciones que se tienen que cumplir. Ya. Miremos ahora las alternativas que nos da esta pregunta. Dice A negativo, ¿ya? A negativo, o sea, estamos aquí, A negativo, y N impar. No. Sí, es complicada entender la pregunta, por eso la dejé para el final. Entonces, mírenme, la primera alternativa nos dice que si A es negativo, o sea que estaríamos aquí, ¿cierto? Estaríamos en la segunda parte. Si A es negativo, N tiene que ser impar. No, eso no es correcto. Si A es negativo, el N tiene que ser par. ¿Ya? B dice A mayor que 0, o sea, estaríamos acá, y N es un número impar. Ya, correcto. Pero no dice nada respecto del B. Aquí hay que tener cuidado, porque si A es mayor que 0 y N es impar, el B tiene que ser menor que 0. Perdón, aquí no le puse el 0. Aquí el B tiene que ser menor que 0. Sí o sí. Y no lo menciona, no dice nada respecto del signo de B. Y por eso la B no puede ser. A pesar de que está correcto, está diciendo un A mayor que 0 y un N impar, no nos dice nada respecto del signo que tiene que tener B.
¿Ya? Vamos con la letra C. A menor que 0, o sea, estaríamos aquí, y n tiene que ser un número par. ¿Correcto? Si se cumplen estas dos condiciones, entonces lo que está dentro de la raíz es negativo, y por ende eso corresponde a un número complejo. ¿Ya? Veamos igual el resto de las alternativas para ver por qué no son las otras. B menor que 0, B menor que 0, y n tiene que ser impar. Súper bien. Pero ¿cuál es el problema? No nos dicen nada respecto de qué signo tiene que tener A. Y A tiene que ser positivo sí o sí. ¿Ya? Entonces la D, la letra D no puede ser, porque nos están dando dos de las tres condiciones que se tienen que cumplir. Correcto, es la C, sí, efectivamente. Y la última alternativa, ¿por qué no es la última alternativa? B menor a 0, B menor a 0, y N, no puede ser par, tiene que ser impar. ¿Ya? Ahí están entonces cada una de las alternativas explicaditas. Buena pregunta, muy buena pregunta. La Tiare dice, profe, pero, a ver, que se me fue muy arriba el chat. Pero la C, ¿cierto? Dice, tampoco habla de B. Justamente, tienes toda la razón. Pero fíjate, si el A es menor que 0, que es la condición que nos ponen en la C, n tiene que ser un número par. Pero si n es par, da lo mismo el signo de B. B sea positivo o negativo, si está elevado a un número par, el resultado siempre va a ser positivo. Recuerda, si yo tengo un menos b elevado a 2, eso siempre va a ser b positivo. ¿Ya? Si yo tengo un b positivo elevado a 2, eso también va a ser un b positivo. Perdón, eso va a ser un b cuadrado positivo. En ambos casos, el resultado es positivo. Entonces da lo mismo el signo que tenga b. Por eso es que la letra C es correcta a pesar que no nos dice nada de la b. Sí, finalmente lo que estamos planteando acá son condiciones para que un número, un número sea complejo. Y en este caso, ¿cierto? Para que el número sea complejo, partimos diciendo que lo que está dentro de la raíz tiene que ser negativo. Y ahí partimos analizando cuáles son las combinatorias de que eso que está dentro de la raíz sea negativo. No, no es necesario. De hecho, la forma que tiene esta ecuación eh, puede cambiar. El b puede estar sin estar elevado. No, no es un distractor, solamente están haciendo referencia a la forma que tiene que tener el número complejo nomás. Los números complejos suelen ser de la forma un valor entero, ¿cierto? Un número real, más un número imaginario. Es la forma que toman los... Sí, sí se puede usar el discriminante, Yasna, también, efectivamente. Acá tendrías que decir que esto es A, ¿cierto?, de la ecuación cuadrática y este es el C de la ecuación cuadrática. Pero tu C está elevado a un n, entonces se vuelve más complicado cuando trabajáis con el discriminante. Es más sencillo hacerlo de esta manera. Sí, no hay problema. Yo lo puedo explicar de nuevo. Ya, entonces... ya. Vamos de nuevo. Entonces, partamos de arriba. Tenemos esta ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación que nos están dando. Nos piden identificar cuándo x da números complejos, ¿cierto? Entonces despejamos la x de esta ecuación. Ax, ¿cierto? Menos b, el b pasa sumando a la derecha, ¿cierto? Queda positivo a la derecha. Luego despejamos la x y queda b sobre n partido en a. Y planteamos la condición. Decimos que para que este resultado sea complejo, lo que está dentro de la raíz tiene que ser negativo. Para que lo que esté dentro de la raíz sea negativo, se tienen que dar dos condiciones. Que el término de arriba sea negativo y el término de abajo, ¿cierto?, sea positivo. Para que el término de arriba sea positivo, perdón, sea negativo, para que este término sea negativo, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que la base, es decir, b, sea negativo, y aparte, que el n, que el exponente, sea impar.
Si no se cumplen estas condiciones, entonces el número que resulta de la raíz no es complejo. ¿Ya? Esas son las condiciones que se tienen que dar. La otra situación es que el término de arriba sea positivo y el término de abajo sea negativo. En esta situación, ¿cierto? Vuelven a aparecer otras condiciones. Para que el término Bn sea positivo, da lo mismo el signo de B. B puede ser más o menos, pero el n tiene que ser par. ¿Ya? Mientras el n sea par, este valor siempre va a ser mayor a 0. Esas son las condiciones entonces que nos planteamos. Primero el de arriba negativo y el de abajo positivo, y luego el de arriba positivo y el de abajo negativo. Y vemos cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que efectivamente este término sea negativo y para que este término sea positivo. Justamente, tal cual murió. Así mismito. Si se dan cuenta, es analizar más que nada qué elementos se tienen que cumplir para que el valor de n sea positivo o negativo, que es donde está la principal complicación, porque A es súper sencillo. Si A es positivo es mayor a 0 nomás, y si A es negativo menor a 0. Pero ahí el Bn es el que tiene algunos elementos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber acá? Bueno, primero que todo, que cualquier valor elevado a un término, ¿cierto?, con exponente, su signo va a depender de la paridad o la imparidad del exponente. Si el exponente es impar, entonces podría eventualmente esto ser negativo, siempre y cuando la base sea negativa. Pero si el n es par, por ningún lado eso va a ser negativo. Sí, pues obvio. Entonces digamos que aquí b es menos 2 y está elevado a 3. Y a, ¿cierto?, vale 2. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Entonces ahí se cumple, ¿cierto?, que el término Bn es negativo, ¿cierto? B es negativo, n es impar y el otro es positivo, entonces quedaría menos 2 elevado a 3 partido en 2. Y eso, si está en una raíz, forma un número complejo. Y en el otro caso, tenemos un Bn, ¿cierto?, que tiene que ser positivo, el valor de B da lo mismo, ¿cierto? Si el exponente es par, entonces lo de arriba siempre va a ser positivo y lo de abajo va a ser negativo. Entonces nos queda más menos 2 elevado a 2 partido en menos 2. Eso, ¿cierto?, es siempre menor que 0. Y esto es siempre menor que 0. Sí, todo el rato. Ya, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Tuvimos una jornada larga, le pusieron bueno, eso es muy motivador para mí. Espero que hayan podido entender y obviamente tendremos más sesiones más adelante. Les prometí subirles las respuestas y lo haré, no se preocupen, vamos a subir las respuestas de este lindo ejercicio. Entonces, recuerden lo que aprendimos hoy día, ¿cierto? Operar con números enteros, racionales, reales, y de pasadita, ¿cierto?, vimos un poco de complejos. No olviden compartirnos en sus redes sociales. Síganos en YouTube. Y recuerden todos ustedes que pueden realizar sus cooperaciones o sus colaboraciones en estas cuentas del Banco Estado, del Banco BCI. Eso, que estén muy bien, chicos. Espero que les haya servido. Ustedes son los mejores. Nos vemos el próximo viernes.